Buenas tardes. Dentro de las actividades que vamos a realizar este fin de semana para eh, fundar la asociación Recuperar el Comunal, la asociación libre, pues uno de los puntos primero es el análisis rápido del marco social en que este acontecimiento va a tener lugar. Quiero decir que yo durante años, pues a través de los cursos, a través también de libros y de vídeos, he ido explicando la cuestión del comunal en sus fundamentos. Era, por así decirlo, una explicación pues ideológica, si queréis teórica, y tuvo una relativa significación. Pero ahora la cosa va de otra actividad, que es la creación de las estructuras que nos van a permitir volver el comunal en la práctica. Esa es la diferencia. Hay que tener en cuenta que aquí el comunal que lleva existiendo 1500 años, es algo que está marginado, que está oculto. Como me decía un conocido, dice, yo he hecho 5 años de una licenciatura en económicas y ni una sola vez he oído pronunciar la palabra comunal, lo cual es asombroso, ¿no? Es asombroso porque los cambios de propiedad y de tierras que se hace cuando el comunal se va reduciendo con la desamortización civil, pues afectaron a millones de hectáreas y movieron una cantidad de dinero que es la mayor de la historia de lo que llaman España, ¿no? El comunal es una realidad oculta, eso ya lo he dicho muchas veces, pero que está ahí. Luego tiene sus estudiosos, algunos muy interesantes, como Joaquín Costa, que es de los primeros, con su libro Colectivismo Agrario en España, y otros más recientes, entre los cuales pues, puedo citar Alejandro Nieto, Felipe Esquiro, y también gente incluso más reciente, como es David Algarra para el comunal catalán. Pero esto no ha penetrado en la versión institucional oficial, que da por supuesto que el comunal, pues como no existe, que es un limbo, está ahí. Aunque hay 7 millones de hectáreas, según mi cálculo, las instituciones admiten 4 millones de hectáreas de tierra comunal y 7 millones, que son el 13% de la totalidad de la tierra del país. Como digo, ahora se trata de ver de qué manera nos vamos a mover. Doy por supuesto que el comunal se ha entendido más o menos. El comunal es muy difícil de entender, muy difícil de entender. La gente cree que llega, lo hace pim pam. No, 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 no. No. El funcionamiento de la economía comunal, tal como funciona en sus núcleos más importantes, la tierra de Pinares de Soria, algunas aldeas comunales que hay en Cataluña que funcionan perfectamente según los criterios del comunal de toda la vida, pues son difíciles de entender. Hay otro tipo de comunal muy, muy degenerado que lo único que busca es el beneficio económico, pero eso no es la realidad del comunal. Entender el significado superestructural, lo que Felipe Esquiros hablaba del espíritu de comunalidad, que él lo consideraba imprescindible para que el comunal real funcionase. Él había estudiado bien el comunal en Navarra, pues es incluso más difícil de comprender. Así pues, ya ahora vamos a pasar de estudiar estos asuntos, se entiendan a nivel que se entiendan, ya más no es posible hacer, y pasar a los aspectos prácticos de la cuestión, que es cómo vamos a recuperar el comunal, cómo vamos a defenderlo de los proyectos de privatización total, que puede ser el proyecto de ley de 2010, etcétera. En definitiva, lo que queremos es crear una asociación que se mueva y que actúe. Pero tenemos que ver en qué marco va a actuar esta asociación, en qué condiciones. Algunas condiciones, la mayoría de ellas, las condiciones sociales, son bastante favorables. Citaré solo una, que es el desmantelamiento progresivo del estado de bienestar. Ya esto es una decisión de la Unión Europea, los estados que lo componen tendrán que ir desmantelando el estado de bienestar en los próximos años o decenios. Significa pues menos pensiones, menos subsidios, menos ayuda, todo esto. Entonces esto afecta al comunal. El comunal tiene una parte de ayuda mutua decisiva y también de régimen asistencial. Yo recuerdo cuando una mujer de un pueblo de Aragón me contaba
todos los sistemas de ayuda mutua, cuidado de los enfermos, ayuda a gente que tenía un incendio en su casa, gente que se le moría al ganado de labor en algún accidente, cómo se hacía el cuidado colectivo de los niños. Todo esto era una cuestión que allí en Aragón pues tenían nombres propios. Era una situación un poco anómala y yo no tomé nota de lo que me estaba contando, pero sí entendí bien su esencia, que es más o menos la misma en todos los lugares. Por lo tanto, el desmantelamiento del estado de bienestar pues, va a hacer que los individuos dependan cada vez menos del Estado, entonces tienen que decidir si van a depender de la nada, es decir, van a vivir, digamos, las inclemencias de la vida sin ayuda de otros, o van a buscar sistemas de asistencia y cooperación de tipo horizontal. Hay que decir que el estado de bienestar se inventó para destruir estos sistemas. El estado de bienestar lo hace el régimen franquista en 1963, entonces intenta destruir, es el proyecto, la destrucción de los sistemas de ayuda mutua y cooperación que existían en el campo tanto como en el mundo urbano. Por ejemplo, los sistemas de cooperación y ayuda mutua que se habían creado entre las clases trabajadoras, que eran enormes y afectaban a todo, hasta la educación incluso de los hijos, pero también la asistencia sanitaria, la ayuda en situaciones difíciles de la vida. ¿Y para qué? Pues con el objetivo de que todos dependiéramos del Estado. El Estado era el gran centro distribuidor. Tenemos que pagar una cantidad de dinero que es obligatoria, que son las cotizaciones a la seguridad social, y luego pues recibimos unas ayudas, unas pensiones, fundamentalmente de jubilación, pero también de viudedad, de apoyo, de sanidad, etcétera. Todo esto pues se está desmantelando. El Estado ha hecho un intento desesperado por controlar a la población y se encuentra con que no lo puede mantener, simplemente no lo puede mantener. Ha echado cálculos y ha llegado a la conclusión que los gastos de todo eso son mucho más que los ingresos esperables. Así pues, es interesante que en este momento el retroceso del Estado, como digo, hay dos opciones: o dejarse morir, que es la realidad, incluso pensando a 10 años vista, o buscar sistemas de ayuda mutua según el espíritu del comunal. Esto es interesante. Una situación similar va a suceder con el declive de las ciudades. Las ciudades ya no son ese sitio maravilloso que se contaba la gente que eran hace 60 años, cuando el gran éxodo del campo a la ciudad entre el año 1960 y 1975. 6 millones de personas pasamos desde el campo a la ciudad. Entonces, pues eso desvalorizó el comunal totalmente. ¿Qué importaba que en el pueblo pudiéramos tener una dehesa donde meter los cerdos ahora que viene la temporada de las bellotas, y lo que queríamos era vivir de la industria? Pues eso carecía completamente de valor, ya no tenía importancia. Solamente se mantuvo en el comunal en ciertos sitios porque tenía más rentabilidad económica o porque podía hacer frente a estas nuevas expectativas de vida en las ciudades a través del trabajo asalariado y de la dependencia vertical de las instituciones del Estado. El comunal se derrumbó en la conciencia popular a partir del éxodo, eso está muy claro, o sea, porque parecía que era algo que no tenía valor. Ahora, sin embargo, la cuestión se ve de otra manera, las expectativas de futuro cada vez son más inquietantes, hay cada vez más gente que piensa que en un plazo no muy largo pues empezarán a escasear los alimentos, los productos en los hiper, y entonces se plantean la cuestión: ¿no sería conveniente que busquemos sistemas de autoabastecimiento en la agricultura, que pensemos alguna manera de ganadería que funcione, que incluso estudiemos algún modo de producir bienes industriales básicos y que no dependamos todos de un mercado que cada vez va a ser más escaso? ¿Por qué? Pues hay una razón principal. Primero, la decadencia de las ciudades. Esta es importante, pero hay dos más. En segundo lugar, la decadencia del capitalismo como modo de producción, cada vez es más inefectivo. Eso está bien claro. A medida que el capitalismo se hace cada vez empresas más grandes, cuanto más grande es una empresa, más inefectiva es. Más inefectiva, eso es así. Viene bien para la empresa porque ellos tienen más poder, pero desde el punto de vista de la eficacia productiva, las grandes empresas solo son un caos improductivo, mastodóntico, y cada vez los rendimientos de la productividad pues son menores. Y en tercer lugar, pues por el acopio de bienes para los ejércitos. La cuestión de la guerra está ahí. Ahora mismo vemos que la guerra en Ucrania pues está en su momento de mayor tensión, de mayor conflictividad, en lo cual pues Ucrania está golpeando muy duramente a Rusia, y entonces Rusia, claro, está respondiendo. Entonces hay un encono de la guerra que va a hacer
que cada vez más países europeos pues, se rearmen aceleradamente. Por ejemplo, es el caso de Polonia. Polonia tiene ya un nivel de rearme que es imposible más. Y eso que todavía no entra en la guerra, pero vamos, es una sociedad completamente volcada en la guerra. Y el caso de Alemania igual. Alemania está rearmándose a una velocidad de vértigo. A 1 de enero de 2026 ya se establecerá el servicio militar, se reintroducirá el servicio militar. Y aquí también. Yo pienso que aquí el gobierno actual no lo hace porque tiene miedo de cara al electorado, puesto que ellos han provocado este asunto del feminismo, las mujeres no van al ejército, o no se sabe bien. Me parece inmoral en un grado superlativo que no digan nada de este asunto, que la señora ministra de Defensa esté en silencio cuando faltan 3 meses para que el país guía de la Unión Europea, que es Alemania, introduzca el servicio militar, reintroduzca el servicio militar, ¿no? Entonces, dado que lo que llaman las ideologías de género han creado igualdad entre hombres y mujeres, las mujeres en los tramos de edad correspondientes tienen que ir al ejército, ¿no? Así de claro, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también, ¿qué significa esto? Que el acopio de alimentos para los ejércitos alcanza proporciones desmesuradas. Por ahí circulan rumores, pues por ejemplo, de que ciertas marcas de tomate en lata o de cosas así están desapareciendo de las estanterías de los supermercados porque las empresas que lo fabrican están vendiendo toda su producción al ejército. Claro, daros cuenta, para una guerra, pues una guerra no se hace solamente con armamento, se hace también con alimentos y se hace también con ropa. Entonces, todo eso va a significar un grado importante de escasez en la sociedad civil. La sociedad civil va a tener menos bienes a su disposición, teniendo en cuenta además que una parte de la mano de obra va a ser reclutada para el ejército. Lo estamos viendo bastante bien en la economía rusa ahora, que el reclutamiento es tan fuerte que empiezan a faltar trabajadores para cuestiones elementales y básicas allí, lo cual pues, va a repercutir en los bienes que la gente tenga a su disposición. Esto, claro, va a llevar, por ejemplo, a cosas curiosas como eran los huertos urbanos. Creo que todos hemos oído hablar de los huertos urbanos, ¿no? Yo hubo un tiempo pues, que en Madrid pues, visitaba huertos urbanos y estaba allí con la gente y tal, ¿no? Pero hace 7, 8 años, que es cuando lo hacía 9, los huertos urbanos eran un juego porque no se veía que eso tuviera ningún significado. Ahora cada vez más los huertos urbanos en las ciudades van a ser una necesidad de producir algunos alimentos básicos. En todas las guerras pasa. En todas las guerras, todas las guerras, las ciudades cogen pues, de los sitios que no están construidos, los parques y tal, y los convierten en campos de patatas. Es lógico, ¿no? Y ahora pues va a pasar mucho más porque lo que se acerca es una perspectiva de enfrentamiento militar a un nivel como nunca lo ha habido, ¿no? Hay por ahí algunos juegos de guerra, por ejemplo, que plantean cómo se iniciaría la guerra en el mar de la China entre Estados Unidos y... Es un juego muy creíble lo que yo he oído en ese vídeo. Yo creo que el vídeo se está acertado al 100% en lo que dice, ¿no? Entonces es un juego de guerra como en cualquier momento, todavía no, en cualquier momento, pongamos a partir de 2 años, podría iniciarse un enfrentamiento directo en el mar de la China, o sea, en la parte de Asia-Pacífico, en el sur, pues que incluso va contando fase A, fase B, fase C, fase D. Sí, es muy creíble. Y aquí en Europa, pues la cosa está alcanzando un encono tremendo y cada vez son más países los que se están sumando. En nuestro caso, pues incluso Polonia nos queda lejos, pero Alemania nos queda mucho más cerca. Alemania nos queda ya mucho más cerca y entonces eso pues, va a repercutir directamente en nuestra vida día a día. Eso va a significar también que una parte importante de los recursos sanitarios se van a dedicar al ejército, lógicamente, ¿no? Y eso va entonces a empeorar una sanidad que ya se tambalea porque no puede soportar los gastos tan tremendos de una sociedad envejecida, una sociedad enferma, una sociedad que se la ha hecho enfermar y tal, ¿no? Entonces, aquí hay que volver a lo que siempre ha funcionado. La humanidad ha llegado a donde ha llegado por los sistemas de ayuda mutua y cooperación a gran escala. Quiero decir con esto que mi idea de la asociación Recuperar el Comunal no es crear algún grupito nuevo, alguna secta que pulule por aquí y por allá, sino crear un proyecto que funcione y que pueda llegar a docenas de miles, a cientos de miles de personas y les proporcione ideas y argumentos de cómo sobrevivir y cómo vivir en las condiciones actuales. Es lo mismo que está pasando con la crianza. Ahora mismo estamos en una situación terrorífica respecto a la demografía. Nos estamos acercando ya a 0 nacimientos, a 0 nacimientos. Los datos que proporciona el gobierno o el Estado no son verdad. O sea,
Vamos, hay por ahí algunos estudios bastante buenos que indican que estamos ya en 0,7 hijos por mujer, pero en un proceso descendente tan rápido que prácticamente en 2-3 años tendríamos ya una natalidad absolutamente mínima, ¿no? Lo que ya se está haciendo también es maquillar los datos, es decir, hacer, claro, queda muy feo que mueran 3 o 4 veces más personas en el país de las que nacen. Entonces, lo que se está haciendo es maquillar el número de fallecimientos, bajarlos, ¿no? Y yo entiendo también que se está incrementando artificialmente el número de nacimientos, que el número de nacimientos que han dado, por ejemplo, para el semestre primero, los datos son semestrales, el semestre pasado de 2025 no son reales, ¿no? Pero bueno, hay gente muy inteligente que sabe buscar datos fidedignos, de qué manera se pueden encontrar a partir de cálculos indirectos. Entonces, esto está originando en algunos economistas, por ejemplo, y en alguna gente preparada, verdaderas, ¿cómo diría yo? Pues ataques de pánico. Hay por ahí algún artículo que es un ataque de pánico, es decir, si esto lo proyectamos a 10 años vista, pues ¿qué va a suceder? Por ejemplo, en el País Vasco, allí en Euskal Herria, la edad media de la población son 52 años. Eso realmente nunca ha sucedido, nunca ha sucedido. Eso es algo que te deja impresionado, ¿no? Si volvemos a 1980, la edad media del pueblo vasco eran 27 años. Hemos pasado de una edad media de 27 a 52. Daros cuenta que eso significa que en 10 años son 62 años la edad media. Es algo aterrador, ¿no? Pero esto no es solamente aquí. Por ejemplo, debates que está habiendo en otros muchos países por ahí, como es Japón, Corea del Sur, sobre este tema es lo mismo, ¿no? Y los proyectos que se están haciendo para incrementar la natalidad dentro de los parámetros actuales, pues no están resultando. Polonia tiene ya desde hace tiempo un sistema de ayuda a las madres, pero ayuda económica, ¿no? Ayuda económica interesante que no ha resultado. Lo tienen, me parece, desde hace 12 años. Los resultados son mínimos, o sea, no está resolviendo el problema. Solo está haciendo que haya crecido un poquito la natalidad. Bueno, entonces esto, claro, nos plantea, ¿el qué nos plantea? Pues ni más ni menos que un modelo de sociedad que hemos conocido, algunos casi desde que hemos nacido, ¿no? Puesto que este modelo ya tiene 70 años, daros cuenta, el estado de bienestar lo instauró el franquismo definitivamente en 1963, pero ya antes había habido, en los 10 años anteriores, unos proyectos aproximativos de sistemas de pensiones, de todo esto que podemos situarlo, por lo tanto, en 1953, ¿no? En otros países, en Alemania, fue Bismarck, el canciller Bismarck, a finales del siglo XIX, cuando establece los rudimentos del estado de bienestar. Las transformaciones que está habiendo de tipo social pues indican que las condiciones son bastante favorables para el desarrollo del comunal, que el comunal es poliédrico y multifacético. No solamente se trata de las tierras comunales, se trata de muchísimas más cosas. Por ejemplo, los sistemas de ayuda mutua en la crianza de los niños, pues hasta tienen nombre. Está en el País Vasco la cholorra, en Galicia la comadreira, y aunque en Castilla yo entiendo que nunca ha habido ningún nombre que defina esa actividad de crianza colectiva, pero siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho, yo todas las investigaciones que he hecho de campo durante muchos años de hacer preguntas, siempre había sistemas de la crianza colectiva. Entonces, pues esto quizá nos permita hacer frente a unas condiciones cada vez más difíciles, ¿no? Por ejemplo, lo mismo está el fenómeno de las anomalías climáticas. Las anomalías climáticas producidas por la pérdida general de la masa forestal, pues se están convirtiendo en un fenómeno de primera importancia desde el punto de vista económico. Es decir, no se puede vivir con que ahora tenemos un turbión de agua que hace unos daños enormes y luego después una sequía que hace unos daños enormes, ¿no? No solamente aquí, por ejemplo, el monzón en la India lleva ya años que se ha desarticulado, ya no funciona como era habitual. Allí la época de lluvias es el verano y la época de sequía es el invierno. Entonces el monzón en la India hace ya tiempo que no funciona así. Hay veranos que no hay lluvia y hay inviernos que hay lluvia. Entonces, esto está creando un caos en la agricultura de la India que se está poniendo de manifiesto ya en una reducción de las cosechas. Los matemáticos de turno dicen que el caos climático ya está produciendo una reducción de la cantidad de alimentos a nivel mundial del 6% anual. 6% anual acumulativo. Daros cuenta que es anual acumulativo. O sea, que este año es un 6% menos y el año siguiente se acumula a eso. Y eso sí, si se estudia, por ejemplo, la exportación de arroz de la India, que era un país exportador de arroz, creo que todavía lo sigue siendo, pero cada vez menos, pues te das cuenta cómo ellos tienen que reducirlo, ¿no?
Aquí hemos tenido un caso claro con el problema de la sequía, con el aceite de oliva. Y bueno, pues Turquía, que ha sido durante mucho tiempo un país exportador de trigo, que yo sepa, en los últimos 6 años ya no está exportando trigo porque no tiene para su propia población. Esto significaría que los sistemas de cultivo del comunal, que son mucho más eficaces porque se basan en una comprensión mucho más directa de las condiciones de la tierra y del clima, pues se deberían implementar, y al mismo tiempo quizá las tierras comunales pues ya no se miren con el desdén que se miraban antes, porque yo recuerdo hace 15 años cuando yo llegaba a algún pueblo y preguntaba, bueno, ¿aquí ustedes tienen comunal? Sí, tal. Me decían, sí, bueno, tenemos una comunal, tenemos tierras y tal, pero ya, pues bueno, las tierras están ahí, casi no se usan, porque una parte de la gente aquí pues trabaja en fábricas o hacemos agricultura mecanizada a gran escala, todo esto, ¿no? Entonces ahora pues habrá que verlo de una manera nueva, ¿no? Las tierras que están ahí con un uso mínimo o un uso nulo, pues tendrá que replantearse qué hacer con ellas. Lo que quiere decir con todo esto que la evolución de la sociedad hacia condiciones crecientemente negativas tiene que llevar a mucha gente a la comprensión que los sistemas de ayuda mutua, cooperación, trabajo comunal tienen que ponerse en marcha, porque es lo único que puede hacerse, ¿no? Establecer criterios de ayuda mutua y cooperación en el plano local, luego en el plano comarcal, que es lo que siempre se ha hecho. El comunal es muy eficiente en todas sus formas, ¿no? Incluso en algunas que nadie quiere ver, como es el apagar incendios, ¿no? La mejor forma de apagar los incendios es que no se produzcan. ¿Dónde no se producen incendios en todo el país? Pues en la tierra de Pinares de Soria. ¿Por qué? Porque es comunal. Recuerdo hace 2 años que se hizo un artículo diciendo España arde, menos la tierra de Pinares de Soria. Era tan infame el artículo, algunos lo protestamos, dijimos, es que ya llegáis a unos niveles de desvergüenza absoluto. ¿No? Que no decían lo principal, que allí no pasa eso porque los sistemas de prevención de incendios y de apagar incendios son los de siempre, los que se están haciendo hace siglos y son los propios de un monte alto comunal, ¿no? Pero se lo saltaban el artículo. En el artículo no lo citaban lo más mínimo, cuando eso de los comunales mejor conservado y que mantiene las condiciones mejores, ¿no? Si nos vamos a comunales de Extremadura, pues su eficacia económica se pone de manifiesto en los bien que les va económicamente. No son aldeas, son pueblos mayores y ellos tienen un sistema de funcionamiento económico que es muy efectivo, ¿no? Es curioso que en otros sitios donde predomina el latifundio, o sea, la gran propiedad capitalista de la tierra, que no están muy lejanos, pues las condiciones de vida son bastante malas y, sin embargo, en las tierras, en los pueblos donde hay comunal les va bastante bien, incluso tienen proyectos de ampliación y de expansión que, bueno, en algún caso, pues cuando yo he estado por allí me han estado contando y son impresionantes, ¿no? Hasta a mí me han impresionado, he dicho, oye, tanto no, hasta yo he dicho, en un momento que el objetivo del comunal no es acumular riqueza y vivir bien y tener muchos bienes, ¿no? El objetivo del comunal, tal como se funda, es unos objetivos inmateriales, afecta sobre todo a una sociedad convivencial y a una sociedad donde el individuo se automejora a sí mismo. Los objetivos de bienestar económico no son los principales. Por eso donde tienen monte alto, pues no sacan 1000 pinos en un año y los venden en ese año, sino que van sacando 100, 120 por el principio propio de la economía comunal, ¿no? Que dice, estas tierras son comunales. ¿Qué significa? Que son de los que fueron, de los que son y de los que serán. Eso es el concepto del derecho constitucionario. O sea, los que ahora están sobre la tierra en un momento dado no pueden destruirla a su albedrío, no pueden hacer una política de saqueo y tal, no. Tienen que saber que la han heredado, que sus antepasados se la dejaron en las mejores condiciones posibles y que ellos tienen que dejarla en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y eso es algo que todavía en algunos sitios de comunal te impresiona cuando te das cuenta que ellos funcionan así, ¿eh? Y no buscan enriquecerse, sino sacar cada año lo necesario para vivir. Hay algunas otras anomalías, por ejemplo, pues las condiciones de existencia aquí pues hacen que la gente pues, no tenga buena salud, ¿no? Entonces eso se explica por muchos motivos, ¿no? El auge tremendo de las enfermedades psíquicas a la vez son siempre psíquicas, ¿no? O todo el uso que se ha hecho pues sobre medicación, vacunas, etcétera, todo eso ha hecho que nos enfrentamos a poblaciones que están muy envejecidas y además bastante enfermas, ¿no? Entonces, a todo esto se requiere una respuesta global. La respuesta global es lo más interesante. No puede bastar solo decir, vamos a hacer esta cosita por aquí y esta cosita por allá. Entonces, la asociación libre, recuperar el comunal,
para mí no nace como un proyecto de secta más, sino como un proyecto que intenta ser, digamos, un foco de difusión de ideas para un cambio en las condiciones sociales en toda Europa occidental. Toda Europa occidental se va a voltear. Lo que hemos conocido desde hace 70 años ya no va a ser, o va a ser cada vez menos. El estado de bienestar, no hay un proyecto de cortar de la noche a la mañana. La gente no se va a quedar sin pensiones, no creéis eso, pero se va a ir recortando año tras año en un proceso de 5, 6, 7 años, ¿no? Entonces, claro, todo esto va, cuando se llega a la conciencia de la gente, pues habrá que establecer qué tipo de sociedad vamos a establecer. Entonces, lo importante de la sociedad comunal es que tiene soluciones para todos los problemas, porque durante siglos se ha vivido así. Se ha vivido ahí y la gente ha vivido bastante bien, razonablemente bien, ¿no? Cuando te cuentan aquello de que es que en el siglo XIX había una pobreza, la gente trabajaba de sol a sol y sol y bla, 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 pues eso lo tienes que comparar con datos que da Joaquín Costa y demostrar pues, que todos esos son infundios y mentiras para favorecer la sociedad actual. Naturalmente no tenían teléfono móvil, claro, eso no, pero no tenían teléfono móvil, pero vivían, tenían lo suficiente para vivir, tenían sus sistemas asistenciales y desde luego es curioso, ¿no? Se nos dice, es que hoy pues no podemos tener hijos porque no tenemos recursos económicos. Un momento, no éramos tan ricos, no es la sociedad de la riqueza. ¿Cómo es posible que ahora resulte, me contáis esta historia? Pero ¿cómo es posible eso cuando antes, y la gente era tan pobre y que luego es mentira, en el Estado español nunca ha habido datos estadísticos, nunca han tenido las mujeres más de 4 hijos por mujer de media. Mirad las estadísticas, ¿no? Lo más que se ha llegado es a 3,97. Nunca ha habido aquí eso de todas las mujeres 9 hijos. No, algunas lo tenían y otras tenían 2. No, eso nunca ha pasado. Pero bueno, está muy bien. Una sociedad que tiene que la media de hijos por mujer, como llegó a ser aquí en el máximo, era 3,97, me acuerdo, pues significaba que cada no sé cuántos años se doblaba la población. Pero luego inmediatamente cayó. Ese es el modelo demográfico de Europa Occidental, que es poblaciones muy bien atendidas, pero no con crecimiento muy rápido, que es muy distinto del modelo oriental, del modelo africano, en donde allí, pues sí, el número de hijos por mujer, por ejemplo, en Marruecos, hace 40 años eran todavía 7,5 por mujer. Eso aquí nunca ha pasado. Bueno, entonces, claro, todas las contradicciones del sistema se van a poner en evidencia. ¿Lo podemos usar para denunciar el sistema? Bueno, está bien, sí, pero sobre todo yo aquí quiero darle a la cosa un sesgo práctico. ¿Cómo vamos a ir buscando soluciones a estos problemas? ¿Cómo vamos a ofrecer soluciones? En primer lugar, que el comunal que ya existe no desaparezca. Hay el proyecto, el anteproyecto este de ley o el proyecto de ley que no es ley aplicada de 2010, que dice que van a vender todo el comunal, y lo pueden aplicar en cualquier momento. Y luego, en segundo lugar, ir recuperando territorios comunales, que hay muchos gestionados por los ayuntamientos y las diputaciones. Yo creo que hay 3 millones de hectáreas, 3 millones de hectáreas. ¿No? Pero claro, hay ayuntamientos que si nosotros pedimos que nos lo devuelvan, no lo devolverían. O sea, no, los ayuntamientos a veces se agarran al comunal y otras veces no. Hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no? Pero una vez que nos lo han devuelto, ¿qué hacemos con ellos? Esa es la siguiente pregunta. No es tan fácil. Tenemos que saber tener una respuesta a eso, una respuesta. Ha habido un pueblo en Navarra donde ahora se ha hecho un conflicto. Bueno, se intentó allí hacer un acto a favor del comunal y el ayuntamiento ya tenía un mapa del término municipal con todos los territorios comunales, los espacios comunales bien situados, bien situados. Luego ha habido un problema de política por medio y nos han chafado el acto, pero ahora nos toca mover ficha a nosotros. Pero claro, si nos hubieran dicho que sí, ¿qué tendríamos que ver? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Porque ya no estamos hablando de 30 hectáreas. Me parece que allí se hablaba de varios cientos de hectáreas y de cierta calidad. Ya sabéis que la hectárea no solamente se mide la tierra se mide por hectáreas. 1.000 hectáreas pueden ser perfectamente inútiles si son desiertos. Tiene que haber un factor de calidad. Es muy importante la calidad. Las tierras siempre se miden por calidad, no solo por espacio. Entonces, pues si algunas de esas tierras serán de calidad, tenemos que tener, vale, ya lo hemos conseguido, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué haríamos con esa tierra? Y entonces establecer algunos lugares donde el asunto pudiera funcionar y que sirvieran de ejemplos. Otro de los proyectos que bullen en mi cabeza es algunos ejemplos que ya existen desde hace tiempo. Sería muy interesante hacer vídeos con ellos o hacer entrevistas para que fueran conocidos. Algunos dejarían a la gente boquiabierta tal como existen. Pero también hay un asunto. Quienes viven de esos proyectos se resisten porque tienen miedo.
El comunal está rodeado de miedo, por varias razones. Primero, porque hay mucha arbitrariedad jurídica, se pueden vengar de ellos, pues urdiendo alguna tropelía, por ejemplo, incremento de impuestos o algunas otras cuestiones que son factibles con la ley en la mano, ¿no? Pero tenemos que lograr que eso se conozca, sea conocido de alguna manera, ¿no? Hay casos incluso individuales que yo esperaba que estuvieran aquí y gente pues que bueno, ha conseguido en sus pueblos pues una gestión del ganado que es impresionante y que puede ser eh, conocida por gente que se encuentra en una situación difícil. Daros cuenta también que el momento que están las ciudades es de abandono. Las ciudades ya no tienen prestigio, punto uno, eso ya está logrado, hace ya 10, 15 años que perdieron el prestigio. Ya era la idea prevaleciente es irse de las ciudades, irse de las ciudades. Entonces, como asociación tenemos que ayudar, contribuir, colaborar a la gente que quiera irse, quiera crear una comunidad en algún lugar. Pero esa comunidad no puede ser un juego como algunas que hay por ahí. Yo juguetes no quiero, tienen que ser cosas serias para ir a un sitio, establecerse allí y funcionar a partir de pues manejo económico que permita una subsistencia mínima decorosa a la gente que se embarque en eso, ¿no? Luego también, dado la situación de soledad que hay en nuestra sociedad, todo el mundo está solo. Por cierto, es un fenómeno universal. Yo he estado mirando por ahí en muchos países y es tremendo lo que el sistema capitalista ha hecho con la gente. Pues la gente vive sola, pero en países muy alejados de nosotros. Es un fenómeno mundial. Pues puede haber una tendencia a la resocialización, es decir, gente que quiera crear una nueva comunidad, un lugar donde vivir con otros. Entonces tendremos que buscar experiencias y ayudar a eso. Algún curso mío que yo he hecho de comunal por ahí, pues tenían como objetivo eso, aprender del comunal tradicional, del comunal clásico, del de siempre, formas de coexistencia, de convivencia y de relación para irse a vivir juntos grupos de 15, 20, 25 personas. Luego, en un caso, no voy a ir más allá, pero en privado sí puedo decirlo, pues no dieron el salto. Pero bueno, la cuestión está pendiente, incluso hace no mucho me volvieron a llamar y dijeron que querían volver a replantearse a partir del otoño, el asunto es en serio. Bueno, pues hay diversos modelos y diversos procedimientos que han existido siempre en el comunal tradicional. El comunal tradicional tiene, digamos, dos variantes. Una que es la más generalizada, que es dos formas de propiedad, por un lado propiedad familiar y propiedad comunal, pero hay otra en la cual se comparte todo y esta ha sido más antigua, era la que existió tal vez en la Alta Edad Media y menos común, pero todavía a principios del siglo XX en algunos lugares existía ese sistema, que sería un sistema de convivencia total tipo familiar, es decir, es lo que se llama aplicar el principio de la familiaridad, pero comunal clásico, el que está en casi todas las partes, no es así. La gente vive en sus casas y luego comparte una cantidad grande de bienes comunales. Bueno, eso lo he explicado en libros y tal, pero hay gente incluso que quiere vivir en común también para mejorar su sociabilidad, hacerse mejores, ser más comprensivos como personas y establecer como una especie de comunidad de amor. Sí, lo digo porque me lo han dicho así. Alguna gente quiere aprender bien, pues eso será muy bienvenido y tendremos que aprender. Por lo tanto, hay varios modelos, pero todo enfocado desde un punto de vista práctico. El problema de la soledad es tremendo. No sé si habéis visto en los estudios que se han hecho médicos de correlación entre la vida solos en una casa y las enfermedades. Son terribles, ¿eh? Son terribles como cuando la gente que tiene enfermedades graves se les pregunta, ¿no?, si ellos viven en una familia o conviven de alguna manera o viven solos. Quizá algunas de las peores enfermedades, la respuesta es siempre sí, yo vivo solo, tal, eso es y hoy es un fenómeno mundial. Vamos. Los estudios que yo he hecho son claros. También incluido el modelo de piso. El vivir en un piso es imposible, por ejemplo, que se pueda hacer algo allí productivo, ¿no? En una casa de pueblo siempre puede ser un chorizo por ahí donde, como mañana os explicará Héctor, poner en marcha su máquina de tejer lino y plantar lino y luego hacer sus propios vestidos, ¿no? Pero mañana Héctor os explicará su proyecto de la máquina del lino. Sí, sí que es. Pero en un piso no puedes hacer nada, no, es imposible. El piso es el sitio donde te obligan
a que todo lo compres en el mercado, todo. Y no puedes tener ningún grado de autoabastecimiento, salvo hacerte una tortilla de patatas o poco más. Entonces, eso ha sido algo que ha tenido un proyecto, eso es el resultado de un proyecto de ir dando a la gente según el principio de divide y vencerás. Entonces, ahora, pues, de alguna manera tendrá que volverse otra vez a proyectos convivenciales, que son bastante difíciles, ¿eh? Los que se han intentado por ahí, algunos se han intentado en los últimos 10, 15 años, los que yo he seguido de cerca, casi todos, o por todos, por no decir todos, han fracasado. Pero bueno, eso no quita que el siguiente no pueda triunfar. Todo se trata de hacerlo con cabeza y hacerlo bien. Luego hay otro problema más de la concentración de la propiedad de la tierra. No sé si sabéis que en los últimos 4 años, teniendo en cuenta que la generación del agricultor en el Estado español es muy alta, este año me parece que son 64 años de media, el agricultor medio tiene 64 años. En Japón lo mismo, ¿eh? He estudiado igual, 64 años. Entonces, pues claro, esta gente que tiene, pues aquí por en Castilla, pues a lo mejor tierras arrendadas y propias, puede tener 700 hectáreas dedicadas al cereal, con una cosechadora y tal, pues ellos se están jubilando, claro. Y entonces hay una compra masiva de tierras. Están creando los mayores latifundios que nunca han existido en la península ibérica, quizá con la exclusión del tiempo de los árabes. El tiempo de los árabes el latifundismo era total, era brutal, ¿no? Los árabes están creando un latifundismo tremendo porque hay grandes fondos de inversiones, grandes bancos que quieren comprar grandes extensiones de tierra, 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 hectáreas. Entonces están comprando al pequeño agricultor que está vendiendo porque se jubila. El trabajo hoy en la agricultura convencional no lo quiere la gente joven, yo lo entiendo, ese trabajo es horroroso. O sea, si yo fuera hijo de un agricultor que tengo que aguantar en un tractor y una cosechadora, yo no haría eso. O tengo un sitio de vacas lecheras, qué horror, es que eso no, una fábrica, donde sea. O sea, se ha creado un tipo de trabajo en la agricultura y la ganadería que no es soportable, no es soportable. Lo soporta gente muy mayor porque dice, bueno, me quedan 3, 4 años para jubilarme, pero alguien que tenga menos de 50 años no lo quiere hacer. O sea, la degradación del trabajo agrícola y ganadero es total. Eso nos plantea un nuevo problema. ¿Cómo vamos a regenerar el trabajo agrícola y ganadero para que sea un trabajo humano y la gente lo pueda hacer? Entonces, lo que se está haciendo pues es los fondos estos de pensiones, grandes compañías, grandes empresas, y entonces nos vamos a encontrar con un latifundismo enorme. Una vez que este latifundismo esté consolidado, hay un peligro grave que empiecen a comprar el comunal todavía existente por medios legales o ilegales. No todo el comunal, ni mucho menos se compra por medios legales. Todo lo que se está haciendo para aerogeneradores, ayuntamientos están vendiendo comunal que no es suyo. Ayuntamientos que venden a lo mejor 100 hectáreas de comunal que no es suyo, porque no es suyo, ¿no? Y ni siquiera tienen títulos de propiedad, pero se acepta. O lo arriendan por 25 años, ¿no? Entonces puede ser que en un momento dado, cuando ya este nuevo latifundismo se haya consolidado, que va a ser en 3, 4 años, ya se atrevan, digamos, a liquidar también el común. Entonces se crearía una situación rarísima en donde no podríamos ir a ningún lugar en el campo porque no hay ningún lugar donde ir, porque todo sería propiedad privada, todo serían grandes empresas muy mecanizadas, con un gasto horroroso de agua, que no sé dónde la van a sacar, pero allá ellos, supongo que agotarían los acuíferos que no están agotados y al mismo tiempo pues con mano de obra migrante. Traían mano de obra migrante masivamente, muy maquinizados y bueno, es una locura. Lo que se está preparando para el mundo rural es una locura y el mundo rural son nuestros alimentos. O sea, que es así de simple, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que preparar propuestas alternativas de otra naturaleza, que sean creíbles y que sean válidas. Bueno, en conclusión, que aunque las condiciones en general están yendo a peor y no hay otra manera porque son así, pues nosotros podemos tener respuesta para algunos de estos problemas y también hay que buscar mucho a través de sistemas de ensayo y error, soluciones a problemas. No quiero dejar al lado el comunal urbano porque es muy importante. Yo creo firmemente en que tiene que haber una sección del comunal que tenga muy en cuenta el manejo de maquinaria, el uso de maquinaria y la producción de bienes básicos, podemos decir, pues no sé, sillas, mesas, cosas que necesitamos, ropa, colchones, sobre todo la ropa, ¿no? Daros cuenta que cuando se construye el comunal
en la Alta Edad Media se intenta satisfacer las tres necesidades fundamentales de los seres humanos, que es primero la comida, segundo la ropa y tercero la casa. Y eso es un éxito total. O sea, se buscan sistemas, una vez que pasa toda la desintegración y el hundimiento y el desplome del mundo romano, el mundo visigodo, después, pues entonces se buscan estas tres necesidades, que son las decisivas para sobrevivir. Luego se añade una cuarta más, que es los problemas sanitarios, pero también es verdad que si la gente tiene una alimentación razonablemente buena, se viste de una manera aceptablemente buena y casas, pues la salud generalmente es buena, ¿no? No es mucho problema ahí, ¿no? Y pues y a partir de ahí los problemas demográficos también encuentran una solución. Entonces, pues lo que queremos, y la gente que veáis este documental, es que se nos ofrezca también, si tenéis pequeños proyectos en funcionamiento por ahí, pues que nos digáis qué estáis haciendo. Yo sé, porque me lo contáis por ahí, pero luego muchos no queréis que hagamos un vídeo sobre eso, que tenéis que hay muchas cosas por ahí que están funcionando y que están funcionando bien. Yo os pido una cosa, difundirlas, explicarlas, que se conozcan, que se sepan y nuestra asociación, que es la vuestra también y que espero que os incorporéis a ella, pues va a ayudar a eso, porque hay salidas. No es o el sistema capitalista actual que es monstruoso y es disfuncional en todos los niveles, incluso en el caso utópico imposible que no hubiera guerra, puesto que el capitalismo a partir de un determinado momento lleva directamente a guerras por los mercados, por las guerras arancelarias, pues luego se convierten en guerras militares, ¿no? Pues todas estas experiencias que tenéis, pues es importante que se difundan y vamos a crear pues toda una difusión de todos estos saberes y estos conocimientos, diciendo quién lo hace, dónde y cómo, para que quien quiera aprender, que quiera poner esto, pues se vaya allí. Siempre según los principios de supervivencia, pero también de sociabilidad, moralidad y cooperación. Y nada más, aquí lo dejamos. Hasta luego.